Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas 24 horas, básicamente luego de lo que fue el empate frente a Lanús en el Monumental en la reanudación de la liga profesional. Vamos a estar hablando de lo que puede llegar a suceder el próximo miércoles, porque River en poco más de 48 horas estará jugando frente a Godoy Cruz por la séptima jornada del torneo, un partido verdaderamente importante porque ya el equipo de De Michelis tiene que empezar a demostrar que futbolísticamente hablando puede estar a la altura de ganar la Copa Libertadores, porque en el ámbito doméstico el otro día no ganó, pero ganará algún que otro partido. Yo creo que se va a mantener en los primeros lugares, después veremos, dependiendo hasta dónde llegue en la Copa, si le da para pelear los dos frentes, pero la realidad es que River tarde o temprano en el fútbol local va a volver a tener buenos resultados. Pero futbolísticamente hablando, el equipo tiene que mostrar un buen rendimiento, tanto colectivo como individualmente. Y también vamos a meternos de lleno en el mercado de pases, porque De Michelis dio una noticia buena y una mala. Primero, que por ahora lo de Iker Muniain está frenado por el cupo, y después que se está buscando un reemplazante de Ezequiel Barco, que todavía no se ha terminado el periodo de transferencias para River. Están a la espera también de que llegue Valentín Gómez, y también hay un futbolista del actual plantel que podría irse en el corto plazo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de tres cuestiones que están todas relacionadas una con la otra, que tiene que ver por qué no va a venir, o por qué por lo menos hasta ahora no está en carpeta traer al jugador que ven en pantalla, quién es el que sí va a llegar y por qué motivo va a llegar ese jugador y no el que estamos viendo. Para resumirlo un poco, el futbolista que aparece es Iker Muniain, un jugador que durante la semana nos enteramos que Matías Patanián se había juntado con el representante del futbolista vasco para saber cuáles eran en definitiva sus intenciones a la hora de recibir un contrato y de esa manera ponerse la casaca de River. Como ya sabemos, el más grande tiene un lugar más para incorporar un futbolista extranjero, teniendo en cuenta que finalmente Paulo Díaz consiguió la doble ciudadanía, y eso significa que River libera un cupo. Con anterioridad, el más grande tenía los 6 lugares para jugadores nacidos fuera del país ocupados, y por eso mismo no podía venir nadie más. Finalmente se liberó ese cupo e Iker Muniain tiene disponibilidad para llegar. Sin embargo, según lo que dijo Martín De Michelis, no sería Muniain el primero al cual River iría a buscar para reforzarse en este momento. El DT ya aseguró que no se han retirado del periodo de transferencias. Yo creo igual que capaz que el siguiente refuerzo no viene en lo inmediato. A mí me parece que van a esperar a ver qué es lo que sucede con la serie frente a Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores, y después ahí se tomará una decisión, porque seguir trayendo jugadores y después River llega a quedar eliminado, y verdaderamente no digo que sea un desperdicio, porque más allá de que River quede afuera de la competición continental, después hay que seguir jugando partidos, esto claramente no se termina, pero la realidad es que como el mercado finaliza el 31 de agosto, que es después de la llave contra el equipo cordobés, creo yo que el refuerzo que falta todavía, porque esto también lo confirmó el DT, va a llegar una incorporación más, va a venir para esa época. Por lo menos eso es lo que estimo, a lo mejor nos sorprenden y termina llegando durante estos días. ¿Qué es lo que pasa con Muniain? Por lo pronto, el lugar en la cancha donde se desempeña el jugador no sería de principal objetivo para reforzar, por lo menos por parte ni del cuerpo técnico ni de la secretaría técnica. Yo todavía no entiendo bien en qué posición Muniain se desempeña de la mejor forma, porque si bien es verdad que ha jugado toda su carrera en general como extremo, en el último tiempo se ha movido más como mediocampista interno, y yo creo que a River le falta un nombre. Es cierto que seguramente Muniain se parezca más, por ejemplo, a Lanzini que a Aliendro, y River hoy necesita, por lo menos a mi entender, un futbolista más parecido a Aliendro, un jugador que además de atacar pueda darle equilibrio al equipo. Y no sé si Muniain sería el indicado, pero también, según por lo que dijo el entrenador, no es que River está buscando un jugador para reemplazar o para pelear el puesto con Aliendro, sino que está buscando un jugador de otras características que ahora voy a estar mencionando, y por lo pronto eso es lo que a mí se me hace extraño. Además, si tenemos en cuenta que Muniain no podría venir por esto, uno tiene que presumir que el jugador debería ser extranjero, y hasta ahora los futbolistas que se han mencionado son todos argentinos, así que en definitiva o es una sorpresa lo que puede llegar a venir en el corto plazo en el mercado de pases, o a lo mejor Muniain no está tan caído como menciona el entrenador.
¿Y por qué aparece Ezequiel Barco en pantalla junto a Martín de Michelis? Porque por lo pronto, así como dije que Muniain hoy se desempeña más como interno ofensivo, si se quiere, más parecido a Lanzini, y para mí River necesita un jugador como Aliendro, lo que insinuó el DT básicamente es que el futbolista que va a llegar para hacer refuerzo de River, motivo por el cual todavía el más grande no se ha retirado del mercado de pases, es porque falta todavía traer un reemplazo para Ezequiel Barco. El entrenador cree que si bien Barco no era titular, de hecho no terminó siendo un futbolista indispensable para el DT, terminó siendo claramente suplente, todavía falta un hueco por llenar y ninguno de los futbolistas que han arribado hasta este momento ha ocupado el lugar de Barco. Yo creo igual que no sería tan necesario traer un reemplazo de Barco por el motivo que en esa posición se le puede dar mucho más terreno más tantuono, y si nos guiamos por lo que sucedió en el primer semestre, no jugó prácticamente nada Lanzini y ahora puede tener más terreno. Además está Nacho Fernández, por ejemplo, y cuando vuelva el Diablito Echeverri también estará a disposición. Por eso creo que no es tan esencial traer un jugador que juegue en la posición de Barco. Quizás no hay un futbolista en el plantel de las características de Barco, eso seguro, no hay ningún jugador que tenga un 1 contra 1 contra los defensores rivales y que pueda apoyar tanto en defensa como en ataque, más allá que en lo que respecta al sector ofensivo, Barco en general hacía una bien de 5, siempre las culminaciones de jugadas no las tenía con un alto grado de efectividad. Aún así no me parece mal que River quiera traer un reemplazante de Barco, pero me parece que eso no tendría que impedir una hipotética llegada de Muniain. También tengo que decir que si el que viene en reemplazo de Barco es argentino, podría llegar Muniain. Lo único que opondría la llegada del jugador español es si justamente el reemplazo de Barco es un futbolista extranjero y ocupe cupo. Pero como los que se han mencionado, que ahora voy a estar hablando de los dos futbolistas que se han hablado justamente para hacer posibles refuerzos de River en ese sector del campo de juego, los dos son nacidos en Argentina. Por eso me resulta un tanto llamativo que se descarte tan rápido a Muniain, sabiendo que el cupo no sería un inconveniente y es un jugador que juega en una posición que, si bien quizás River no necesita de manera indispensable, me parece que puede ayudar muchísimo, porque en definitiva River jugó ayer con Lanzini y Mastantuono, uno con mucha experiencia pero que no terminó rendiendo, y el otro es un pibe que necesita ganar regularidad pero no sabemos si lo va a hacer en el transcurso de este semestre, y el Millonario necesita futbolistas de jerarquía y de máximo nivel para ganar la Copa Libertadores. ¿Y por qué digo que no debería ser un impedimento? Por lo menos si nos guiamos por lo que se viene hablando, los dos futbolistas que juegan más o menos en la posición de Barco, que se han mencionado como para hacer posibles refuerzos de River, son los dos argentinos y son los dos que ven en pantalla, Rodrigo Garro y Gianluca Prestiani. Los dos son muy buenos jugadores, obviamente distintos presentes, diferentes actualidades y muy también distintos futuros, pero la realidad es que ninguno de los dos, por lo menos en este tiempo, está cerca de ser incorporación. Repito, de un día para el otro esto puede cambiar y a lo mejor mañana nos encontramos con que Prestiani o Garro ya son refuerzos de River. Pero en definitiva, hablando de lo que se sabe hoy hasta este lunes 22 de julio, Corinthians pide por Rodrigo Garro alrededor de 12 millones de dólares, o en un pago o en pocas cuotas. River ofreció 8 millones, que ya es un montón de dinero, pero en diversos pagos. Obviamente el equipo brasileño lo rechazó y básicamente no tiene tantas ganas de desprenderse de él. El futbolista, como llegó hace 6 meses al Brasileirao, tampoco va a ejercer una presión tan fuerte como para irse de allí. Yo creo que incluso Garro podría llegar a ejercer presión una vez termine la serie entre River y Talleres, porque si Garro llega a ser refuerzo ahora del más grande y juega justamente contra el equipo cordobés, que es el club que le dio el salto económicamente para irse a jugar a Brasil, y seguramente el futbolista no quiera eso. Es verdad que River podría darle un muy buen vínculo, pero por lo pronto todavía no se ha llegado a un acuerdo ni de cerca con el Corinthians. Y en lo que respecta a Gianluca Prestiani, las negociaciones serían un tanto más sencillas por el hecho de que el Benfica de Portugal, que es el dueño de su pase, acepta cederlo. En primera instancia lo que quiere hacer es prestarlo a Europa, a un conjunto del viejo continente donde pueda agarrar ritmo, teniendo en cuenta que desde que llegó al elenco portugués solamente ha jugado 3 minutos en la primera división. Después jugó sí algunos partidos en el segundo equipo del Benfica, pero por lo pronto, al ser un jugador tan joven, tiene tan solo 18 años, parecería un tanto ilógico que venga a reemplazar a Barco. El caso de Garro sería bastante más certero y real, porque River estaría pagando por un futbolista que ha rendido mucho en el fútbol argentino. En el caso de Prestiani estaríamos hablando de
de una posible compra a futuro. Veremos qué es lo que sucede, pero repito, por las palabras de De Michelis, todo parece indicar que el hipotético reemplazante de Barco es un jugador extranjero y por ahora no se ha mencionado ninguno en ese lugar de la cancha. Y vamos ahora a hablar de Valentín Gómez, porque mucha gente no entendió por qué el futbolista viajó a Italia, porque uno se pregunta si el Citigroup le compró el pase a Vélez y después lo cede a River. ¿Para qué va a ir a Italia, en definitiva, si no tiene absolutamente nada que ver? La realidad es que no se puede hacer una transferencia de un grupo empresario a un club. Es decir, los traspasos siempre tienen que ser de un equipo a otro equipo. ¿Esto qué significa? Empezando por el principio, el Citigroup le compró a Vélez el 100% del pase de Valentín Gómez en 10 millones de dólares. El Citigroup lo que tiene que hacer es colocarlo en un club. Está claro que uno podría decir, ¿y por qué no lo coloca en River? Porque en ese caso River sería el dueño de la ficha. Y la idea, por lo que se habló, es que en el más grande Valentín Gómez juega a préstamo. Entonces lo que sucedió es que lo colocaron en el Palermo de Italia, que es el equipo de ese país que pertenece justamente al Citigroup. Después, en el contrato de transferencia, lo que se mostrará es que es el Palermo de Italia el que prestará al jugador de River por 2 temporadas. Por lo pronto, igual el Palermo, los dirigentes de ese equipo en cuestión, no tienen nada que ver en esta transferencia. El Citigroup hace absolutamente todo y lo que se sabe es que los equipos italianos siempre quieren que las revisiones médicas se hagan allí, es decir, que los futbolistas viajen a ese país en cuestión para realizarse todos los estudios médicos correspondientes para terminar de cerrar el pase. Entonces Valentín Gómez tuvo que viajar allí y este miércoles recién se sumaría al plantel de River. Seguramente tenga su primera práctica el jueves, porque el miércoles River va a estar jugando con Godoy Cruz de Mendoza y el jueves, una vez el plantel se vuelva a reunir en el River Camp de Ezeiza, y Valentín Gómez ya va a estar preparado para jugar. Recordando un poco qué es lo que va a pasar con el defensor central, el más grande, River lo adquiere a préstamo por 2 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2026, y en ese lapso de 2 años el millonario va a poder comprar el 50% de la ficha en 5 millones de dólares. Esto quiere decir que existe la chance de que River se quede con el jugador. No, o por lo menos lo que se ha negociado hasta el momento es que estos 5 millones de dólares no es que es una opción de compra, sino que si en un futuro, por ejemplo, el jugador que hoy está técnicamente en el Palermo de Italia se va transferido, por ejemplo, al Manchester City en 20 millones de euros, si River le compró el 50% del pase en 5 millones, cuando se haga la transferencia del Palermo al Manchester City, que hipotéticamente, como dije recién, serían 20 millones de la moneda europea, a River, por tener la mitad de su pase, le corresponderán 10 millones. Y River está a la espera durante estos días de cerrar finalmente el préstamo de Marcelo Andrés Herrera al Fortaleza de Brasil. Se había hablado de que el lateral derecho se iba a ir del Millonario en este mercado de pases. Está claro que su ciclo en el más grande está totalmente cumplido, y que la realidad es que está bueno que tenga un cambio de aire, porque en River ya no iba a jugar más. Imaginémonos que Agustín Santana, que es el lateral derecho titular, se lesionó y De Michelis, en vez de poner al único lateral derecho que todavía tiene en la plantilla, que es Herrera, decide poner a Simón. Eso ya nos da una muestra totalmente clara de que el jugador en cuestión no va a ser tenido más en cuenta por el DT. Y no solamente que está bien que no sea más tenido en cuenta, sino que tardó más de la cuenta De Michelis en dejarlo a un lado en la consideración. Ya no había formado parte de los 2 amistosos frente a Millonarios y Olimpia, y está claro que ya no va a formar parte del plantel. Lo que se está terminando de arreglar es que River en general lo que quiere en las opciones de compra es que estas no sean opciones sino obligaciones si es que los jugadores en cuestión disputan una cierta cantidad de partidos. Eso ya se hizo con Agustín Palavecino cuando se fue al Necaxa de México, con Héctor David Martínez, que está a préstamo en el Inter de Miami. Con el único que no se hizo fue con Ezequiel Centurión, que está atajando y de hecho el otro día fue titular en Independiente Rivadavia Mendoza, por una cuestión de que es arquero y claramente si es suplente no hay posibilidades de que vaya sumando minutos, porque un arquero no entra en los segundos tiempos como un jugador de campo. Pero después, con los futbolistas dentro del terreno que son jugadores de campo, la idea es que todos tengan una obligación de compra si es que cumple con una cierta cantidad de cotejos disputados. Eso es lo que se está terminando de arreglar entre los dirigentes de Fortaleza y River, pero lo más seguro es que el jugador en cuestión se vaya a jugar al fútbol brasileño.
Va a ir a un equipo que verdaderamente ha estado muy bien, sobre todo a nivel internacional en el último tiempo. Ahora en este 2024 está ya en los octavos de final de la Copa Sudamericana, salió primero en un grupo en el cual estaba compitiendo nada más y nada menos que contra Boca, dejó al Ceneice segundo, y por eso mismo Herrera va a ir a un equipo donde va a poder pelear. El entrenador es Juan Pablo Vojvoda, un DT argentino que conoce seguramente muy bien a Herrera y que, si bien no sabemos si específicamente lo pidió para hacer refuerzo en este mercado de pases, el jugador quiere tener su primera chance en el fútbol del exterior y el Fortaleza de Brasil parece ser un muy buen destino para él. Y una discusión que ha surgido mucho entre los hinchas de River en las redes sociales es quién tiene que ser el arquero titular. La realidad es que acá hay dos circunstancias para analizar. No tanto por la competencia interna que debe haber entre Franco Armani y Jeremías Ledesma, que en definitiva debe existir siempre, más allá de quién sea el número uno y quien se pare bajo los 3 palos del arco más importante del mundo. Yo creo que en el partido del miércoles va a volver a atajar Armani, que la razón por la cual no lo hizo este domingo ante Lanús fue por lo mismo, por lo cual Borja no fue titular, porque el DT entendió que como se habían sumado los entrenamientos el viernes, no estaba, no sé si a punto físicamente, pero creo que como venían entrenando otros compañeros ya con el plantel durante toda la pretemporada, decidió respetarle el lugar a ellos. A mí eso no me parece técnicamente mal, pero viendo que Borja es el mejor jugador de River y el Millonario depende muchísimo del colombiano, y la realidad es que terminó siendo un error por parte del DT. Pero ahora vamos a hablar del arquero. Armani creo que va a volver a ser titular el miércoles en Mendoza, y la pelea con Ledesma ahora sí será mano a mano, porque lo que sucedió este domingo, si bien no es para analizar porque Ledesma no cometió errores puntuales en los goles, poco más tuvo que hacer, ahora sí comenzará una batalla entre los dos porteros para ver quién se queda con la titularidad. Lo primero que tengo que decir es que Armani no hizo nada para perder el puesto. Si algunos creen que el Pulpo perdió su lugar por no atajar un penal en aquella serie contra Temperley de Copa Argentina, y me atrevería a decir que están equivocados, porque por lo pronto Armani no tuvo un mal primer semestre, tuvo atajadas importantes y terminó siendo un futbolista bastante importante en River en la primera mitad del año. Después es cierto, a Ledesma no hay que bajarle el precio porque llega del fútbol europeo, y más allá de haber descendido con el Cádiz, los simpatizantes de ese equipo en cuestión no estuvieron contentos al enterarse de la noticia que Ledesma se va. Y cuando un jugador abandona un club, uno tiene que fijarse en si los hinchas de ese equipo en cuestión están contentos o no para saber cuál fue su último rendimiento. Y los hinchas del Cádiz no estaban contentos con la salida de Ledesma. ¿Qué es lo que va a suceder a corto plazo? Yo creo que va a empezar a atajar a Armani de manera más continuada, pero en definitiva Ledesma va a rotar mucho más, bastante más de lo que lo hacía Ezequiel Centurión, que básicamente no rotaba. Después, lo que también hay que tener en cuenta es que si Armani en un momento deja de ser el titular en River, no va a volver a ganarse el puesto, porque el ciclo de Armani con la camiseta de River se va a terminar. En cambio, Ledesma en algún momento, sea durante este 2024 o en el 2025, va a ser el titular en River. Le va a quedar tiempo para demostrar, teniendo en cuenta que se lo ha traído no solamente para competir con Armani, sino para reemplazarlo en un futuro. Y para terminar vamos a hablar del calendario próximo que va a tener el equipo dirigido por Martín de Michelis, porque quedan 4 pruebas de fuego antes de lo que va a ser la importante serie contra Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El más grande va a estar jugando este martes contra Godoy Cruz en Mendoza, en un estadio vacío, teniendo en cuenta que el equipo de Cuyo está sancionado luego de unos incidentes que se dieron hace un par de semanas con San Lorenzo. Posteriormente, el próximo fin de semana va a estar jugando contra Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental. De más está decir que estos dos partidos hay que ganarlos sí o sí. Godoy Cruz viene de perder 3-0 con Racing, y si bien es cierto que fue uno de los mejores equipos de Argentina en el primer semestre, River tiene que ganar, no puede seguir dejando pasar puntos, y como visitante todavía ha sumado 0 unidades en lo que va del torneo, no puede básicamente seguir teniendo actuaciones tan flojas fuera de casa. Y contra Sarmiento en un Monumental no quiero insinuar ni la mínima chance de que River no sume de a 3 unidades, así que voy a pasar a los siguientes cotejos. Una semana después de recibir a Sarmiento estará visitando a Unión en Santa Fe, que es un duelo un tanto más complicado porque el equipo santafesino es uno de los animadores del actual certamen y verdaderamente ha tenido buenos niveles en lo que va de este año. Aún así, por jerarquía, River debería sobreponerse. Y el último compromiso antes de enfrentar a Talleres por la Libertadores será frente a Huracán en el Estadio Monumental. El Globo también es uno de los animadores del presente certamen, pero con 3 partidos antes de ese duelo frente al Globo,
Claramente el Millonario tiene que haber encontrado mínimamente un ritmo futbolístico que le permita jugar algo mejor. Yo no estoy pidiendo que ya en los primeros 3 o 4 partidos el equipo salga de memoria y sea un festín de fútbol. Pero no puede ser que a veces se den 50 pases hacia los laterales y no haya ni un solo futbolista que verticalice hacia adelante. El único que lo hizo medianamente fue Mastantuono. En el segundo tiempo algo de Colidio, pero poco más en lo que fue el partido del domingo ante Lanús. Y después de jugar contra Huracán, el miércoles 14 de agosto, ya vamos a tener el primer partido ante Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Entre medio de estos dos duelos ante Talleres, el más grande va a estar visitando a Gimnasia de Grima de La Plata en condición de visitante y después jugará la vuelta. Y ahí ya veremos lo que le deparará el futuro de River. Si el equipo sigue en Copa Libertadores, está claro que en septiembre seguirá el principal objetivo. Si llega a quedar eliminado, puede pasar cualquier cosa. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, primero hablando de lo que dijo De Michelis en relación al mercado de pases, el DT aseguró que River va a traer al menos un refuerzo más que sería el reemplazante de Barco, porque según el entrenador no se trajo un futbolista como para suplir las características que tenía el jugador que se fue al Spartak de Moscú de Rusia. De los que se nombraron, los únicos dos que se han mencionado son Prestiani y Garro, que los dos son argentinos. Y eso significa que no ocupan cupo, por lo tanto Iker Muniain podría venir. Sin embargo, De Michelis dijo que Muniain no va a llegar. Toda una confusión que se terminará de resolver cuando en definitiva sepamos quién va a ser el siguiente refuerzo de River. Y hablando de refuerzos, Valentín Gómez el jueves se sumará al plantel, viajó a Italia para hacerse la revisión médica, recibir la aprobación del Palermo y después el Citigroup lo cederá a River por 2 temporadas. Marcelo Andrés Herrera se irá a jugar al Fortaleza de Brasil, se está terminando de definir el número de la opción de compra y el martes el Millonario tiene una difícil tarea de enfrentar a Godoy Cruz en Mendoza. Borja y Armani volverían a ser titulares, después a medida que pasen los días nos enteraremos del equipo, pero sería muy parecido al que jugó ayer frente a Lanús. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.